Ya que tienes un lugar establecido, lo que vas a hacer es a ver, no sé por qué aparece aquí contigo un error. Lo que vas a checar, ya que tienes la ubicación, es el análisis de oferta y demanda. ¿Ok? Al final del camino, chicos, la demanda es la gente que quiere tu producto. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿el análisis de oferta y la demanda lo vamos a hacer de la zona o lo vamos a hacer en público en general? De la zona, de preferencia. Porque ¿Sí? vamos a estar dirigidos hacia cierto público o hacia más público. No. Podemos hacer dos La segmentos, público en idea, general y público. bueno, yo te recomendaría que no te metas más ruido. La idea es que vayas en donde más gente te puede decir que sí. Por Donde ejemplo, golpee más. si nos vamos por eso, y te comparto una historia para que a partir de eso tomes tus decisiones. ¿Sabías tú que hay mucha gente viviendo en el centro de Colima? Como colonia. Sí. Porque es de las más De hecho, grandes. inclusive arriba de los negocios viven personas en la Madero, ¿se ha fijado? Es correcto. Hay Son muchas departamentos. personas en el centro. ¿Sí? Entonces, mucha gente, como vio muchas personas, por ejemplo, una vez estábamos haciendo una investigación para poner una guardería, y entonces vimos que los negocios, todos los negocios estaban en el centro. La mayoría de los negocios de guardería estaban en el centro. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas. Ajá, pero hay muchas personas ahorita con un poquito de edad. Por lo menos en el centro está muy avejentado. ¿Sí? Hay de todo, claro, pero hay más personas de más edad que chiquitos, que personas que están así como recién Entonces nacidos. van a poner un asilo ya. Pues debería, ¿no? Pero lo que voy es que las personas no ubican que su segmento es diferente al público en general, ¿sí? Si vas ahí y pones una guardería pensando que hay muchas personas, pues sí, hay muchas personas, pero no muchas personas que te consumen. No, porque el centro es una de las primeras colonias que hubieron, es una de las, se podría decir, de las que iniciaron, y las personas que en aquel tiempo fueron pequeñas ahora son mayores. Es Las colonias nuevas es correcto. donde funciona una guardería porque son familias que van empezando y tienen hijos. Por ejemplo, ¿dónde es un buen lugar para poner guardería? Bajo esta La lógica. Reserva, La Patria, Exacto. ¿Por son qué? colonias nuevas, Son colonias nuevas y son casas medias de personas nuevas. que trabajan todo el día, los dos, porque son de niveles socioeconómicos más bajos. Correcto. Y además, porque es en donde ahí dan los créditos Infonavit. O sea, son gente que Así es. acaba de Personas adquirir su jóvenes. crédito Trabajan en Infonavit. Maxa y los dos trabajan y aparte el viernes se van a Exactamente. pistear. Entonces, Me das a entender entonces que la guardería no debería estar en el centro y mucha gente dice, pues, ¿qué onda? Ahí analizas la demanda. Ahí es en donde realmente estás analizando demanda. En donde dices, ok, tengo un público al que me voy a dirigir de tal edad, de tal condición y todo esto, y donde están más, estoy chencando ahí. Y el público al que le interesa lo que yo ofrezco, puede pagar tanto. ¿Sí? Puede pagar tanto. Aquí entra un concepto que a mí me gustaría dejar, aunque no viene en texto, que creo que ustedes ya lo van agarrando, que no es lo mismo valor que precio, sí, ¿verdad? sí. Entonces, quiero pensar que me voy a poner en donde la gente valore mi producto. ¿Sí? O sea, porque hay lugares en donde no van a valorar mi producto. Y en eso, pues al final de camino tengo que poner un precio más bajo. ¿Sí? Hay gente que no va a entender por qué cobras lo que cobras. Hasta Sí. pensémoslo en el mundo del contador, ¿no? ¿Por qué cobras lo que cobras? Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Hay público Profe, que lo ahí entiende. está un meme que hicieron una vez, un video. El ¿Sí? del, cuando se descompone un carro y por obra del Espíritu Santo sale un mecánico Uh-huh. y le dice que le va a arreglar el carro y le aprieta un solo tornillo y le dice, ¿cuánto es? Son 500 pesos. ¿Cómo? ¿Por apretar un solo tornillo? No, por saber cuál tornillo. Sí, entiendo esa analogía, pero entiende también, Bernabé, que no entiendan la No razón de tu valoran, trabajo, de este cuate, porque apretan un tornillo. Este cuate nunca valoró porque ni siquiera entendió su trabajo. no ven lo que hubo más atrás para poder llegar a saber cuál tornillo. Y entenderemos que habrá personas que no entiendan y por favor,
para no desgastarte energía, busca a las personas que sí entiendan un poquito del por qué. ¿Sí? Si no, tardarás mucho tiempo explicando a la gente que no lo entiende. ¿Sí? Entonces, por lo mismo con el restaurante pet friendly, ¿no? Si te vas a un lugar que no entienden lo que es un pet friendly, ¿para qué te desgastas? ¿No? Pues es como la balanza, ¿no? Poner de un lado el esfuerzo que hiciste para llegar a donde estás y el otro el valor. O sea, le das el valor al esfuerzo. Y al final, exactamente. Y irás y te pagarán bien en donde reconozcan tu esfuerzo y valor. Pues sí, es como si le vas a vender una idea a una persona ignorante. No, Se podría ignorante. decir, Ojo, se podría decir, pues, para no ir tan lejos con palabras. pues no es que sea Pero ignorante, porque hay gente que no va a valorar tu trabajo. Y no es O lo lo mismo que si vas a una desconozca. empresa y le vendes una idea de lo que ellos saben que es lo que le estás vendiendo. Papá, ¿ya me respondiste o qué? Pero lo que voy, por ejemplo, para gente que diga, ¿sabes que yo no voy a comprar ropa de marca? Yo no voy a comprar ropa de eso porque yo voy a pagar 50 pesos por mi ropa. Tal vez no entienda o no sepa de que la ropa tiene diferentes calidades y que tiene diferentes situaciones, diferentes circunstancias y que existe todo un rollo de marketing y habrá gente que sí lo entienda. Tú vas con quien sí lo entienda o quien sí lo quiera y sí lo aprecie, sí le dé valor. ¿Sí? Eso. Bien, entonces, eso es a lo que vas a tomar en cuenta. ¿Cuánto están dispuestos a pagarte? ¿Cuánto están dispuestos a pagarte si te sustituyen? Ojo, esto está bien interesante, ¿eh? ¿Cuánto está dispuesto a pagarte si te sustituyen? ¿Cómo es esto? Si la tienda de ropa para caballero o si esa ropa de esa marca no existe, ¿cuánto están dispuestos a pagar? ¿Sí? De pagar los micrófonos cuando no los ocupen. Ah, sí, escucho, a ver, ruidos. Ay, Te lastima mucho el oído. No se escucha. ¿Cuál sonido? Perdón, nada más. Ya. Escuché una moto, más bien. Bueno, entonces, viene por ahí los costos de producción, cuánto te cuesta producir lo que tú estás haciendo o cuánto te cuesta comercializar, porque todos los que tenemos aquí, pues de alguna manera, uno tiene producción, el restaurante, y el de la ropa tiene comercialización, costo de comercialización. Y bueno, y en la demanda, ¿cuáles son los ingresos que pudiéramos, perdón, en la demanda todavía, gustos y preferencias, expectativas, etcétera, etcétera? El mejor lugar para calcular sería con el cálculo de demanda potencial. La demanda potencial tiene que ver en donde haya más gente que haya pagando mejor precio por producto y más cantidad, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en la tienda de ropa, gente que tú lo que quieres no es que te vayan a comprar una prenda y ya, sino que esa gente te compra a lo mejor todo un outfit. O mejor aún, que contigo haga todo su armario. ¿No? Pues sería genial, ¿no? Para ti ya con eso tienes un ingreso bien interesante. Entonces, es ahí en donde también se puede llegar a calcular. Si llegas a tener numeralia, le haces el cálculo de la demanda potencial. En el caso de no tener numeralia, las cosas se complican un poquito más. ¿Sí? La idea es a lo mejor a través de aproximados, a través de presupuestos. Es en donde entran los pronósticos de venta. ¿Llevaron ustedes una materia de pronóstico de ventas? No. Ok. Entonces, en donde, bueno, si no lo llevaron, esto me llevaría todas 2 horas, no voy a ser bien concreto, nada más aquí para rápido. Pronosticarla es bien importante dentro de un negocio, pronosticar sus ventas. Decir, más o menos como cuánto voy a vender. Lo puedes hacer de diferentes maneras, puede ser de cualitativo, por ejemplo, con expertos. Pregúntale o viendo otras empresas, por ejemplo, de venta de pet friendly, más o menos como cuánto están vendiendo y a partir de eso hacer un cálculo mensual de lo cuánto estaríamos ingresando. O preguntándole a lo mejor a los vendedores cuántos más o menos calculan que van a vender, etcétera, etcétera. Sobre ¿Un todo en estudio las de primeras. campo? ¿De? ¿Sería como un estudio de campo? Por ejemplo, un estudio de campo pequeño, a lo mejor más que estudio de campo, más bien es de tus mismos vendedores o de expertos, así muy rápido, así como preguntando, oye, más o menos en tu sector, ¿cuánto están vendiendo? Normalmente hay investigaciones en línea, hay demasiadas investigaciones en donde te van diciendo más o menos cómo está el mercado total de algo, ¿sí?
Pues Entonces, por ejemplo, yo digo que también eso se basa mucho en los testimonios de las personas, ¿no, profe? ujú, ujú. Porque vale, yo digo que vale más la opinión de un cliente que de un propietario. Depende. Sí, por ejemplo, si es un propietario que ya lleva 3, 4 años en el negocio, de alguna manera te puede descontar su fiesta y te puede ahorrar un montón de trabajo de un montón de gente que muy probablemente le preguntes y no sepa qué es lo que quiere. Es Que nada más bien llegaron porque complejo. les gustó el eslogan. ¿Mande? Ah, Hay mucha gente que llega nada más porque les gustan hasta los propios eslogan. Claro. Y es más, por ejemplo, tú le preguntas a alguien qué es lo que le gusta de la comida, te van a decir a lo mejor sabor, a lo mejor experiencia, pero no te Presentación. van a ser muy claros en realmente qué es lo que quieren. Y luego también hay personas que no saben qué es lo que quieren. Y entonces, preguntándole a alguien que ya tiene experiencia, que tuvo ventas, podrías tener un marco de referencia. No digo que sea total tu inclinación hacia lo que diga él, porque si no estarías copiando, literal. ¿Sí? Lo que tú quieres es generar una oferta, pero lo que vamos es, puede ser un excelente marco de referencia lo que está haciendo tu competencia u otras personas que ofrecen lo mismo que tú. ¿Sí? Lo más curioso es que la información existe. Y la formación normalmente está. ¿Por qué existe y está? Porque todos tienen que hacer una declaración contable, porque todos quieren hacer atractivo financieramente el negocio para que otras personas inviertan, etcétera, etcétera. Entonces, eso te puede dar un marco de referencia de cómo está el sector. Ese sí vuela bien. No, no Muy le bien. escribí nada. Entonces, me voy rapidito cuanto a esto. Y hay otros métodos que son métodos cuantitativos, que a lo mejor puede ser mucho de su interés. Uno de estos es el promedio simple, otro es el promedio ponderado y otro es el promedio de suavización exponencial. Los métodos numéricos funcionan al menos con un año de operación. Antes no. Tiene que haber ventas históricas. Bien, bien rápido. Promedio móvil simple. La sumatoria de 3 meses entre 3. Bien. ¿Cómo? Por ejemplo, aquí les va el ejemplo. Por ejemplo, quiero calcular, imagínense que demanda histórica es 2020 y quiero pronosticar, en este caso ya pasó, perdonen, quiero pronosticar marzo de 2021. ¿Qué hago? Agarro enero 2020, febrero 2020 y marzo 2020, lo sumo, lo divido entre 3. ¿Un promedio? Este se llama promedio simple, promedio móvil simple. Promedio de 3. ¿Y qué hago? Voy aquí y aquí. ¿No? ¿Pero qué es lo que se promedia ahí, profe? ¿El nivel de ventas? No Las sé. ventas, literal. entonces, Ingreso de ventas. Sí, ventas. Ventas del año anterior. Ventas del año anterior de 3 meses dividido entre 3. Porque la razón no es con la venta del año anterior. La finalidad de que a lo mejor pudo haber una disparidad y a lo mejor la temporalidad o algo no funcionó, entonces te vas con 3 para asesorar. Es una manera de calcular ventas también. Pero ojo, para vida de funcionar tienes que haber tenido un año completo. pues dicen que noviembre no se considera porque como es el Buen Fin, todos los números en todos los negocios Se entorpecen. tienen, pues tienen esteroides porque están disparadísimos. A mí se me figura el Buen Fin como la ola. Sí, es la punta, sí, la punta de que como que tu máximo de ventas que Pero es un truco del gobierno, el Buen Fin, profe. Entre más ventas, más impuestos se recaudan. Aunque tú vendas barato, ellos te cobran lo mismo de impuestos. Sí, exacto, pero otra cosa. El Buen Fin lo único que hace es redistribuye la riqueza, porque en realidad no hay muchas empresas que te den un bono en ese momento. ¿Qué es lo que hace mucha gente? O deja de consumir en agosto o se endeuda en diciembre, ¿no? Entonces, o una de esas dos, y por eso les dije que era como una ola. ¿Qué pasa antes de la ola? Antes de la ola hay algo que está recogiendo el agua para tirarlo de vuelta. Entonces, normalmente verás un pico hacia abajo un mes antes y poco después. Entonces, si hablamos de eso, el Buen Fin lo que hace es redistribuye el ingreso a ese mes.
No es que sea un mes bueno per se. Sí, Simplemente lo redistribuye. El dinero no crece en los árboles, así que de algún lado tuvo que salir. De algún lado tiene que tener Genera- carencia. O sea, sí genera, sí hay un incentivo para que haya esas compras, que es lo voy a agarrar más barato. Pero sí, pues ese dinero se tiene que, o sea, te vas a endeudar a 2 años o vas a dejar de consumir unos meses antes para ese día hacer el gasto de tus compras. Por eso muchas de las que tienen tiendas van a darse cuenta que justo un poquito antes no se vende muy bien. Una semana antes del Buen Fin es temporada baja. Sí, Una semana después del Buen Fin suele ser temporada baja. Pero en realidad el Buen Fin para muchas de las empresas, profe, no es en noviembre. Chéquele bien el dato, no es en noviembre. Porque las personas no compran de contado, no tenemos la costumbre de comprar de contado, hasta en los barrios bajos se compra de crédito. ¿Y usted cuándo empieza a recuperar el dinero? No lo recupera en noviembre. Pero ojo, la transacción la hiciste en noviembre. Pero sí. la recaudación, ¿cuándo la hace? Depende, si fue A con veces tarjeta nunca. bancaria, te pagan ese mes. El primer paso es a un mes, la recaudación más baja. La segunda es a 3, A 3, a donde 6, a sea. 12, 18. De 3 a 6, a 12 y a 18. O sea, la primera recaudación sería hasta enero del año que entra. Serían Sí, ingresos al año siguiente. sí, te voy cachando. En realidad, ese iría en otra asiento contable, ¿no? Así es. O Iría sea, más bien en cuentas por el egreso cobrar, de la ¿no? mercancía sería en noviembre, pero el ingreso del flujo de efectivo sería en enero. Si es en asientos contables, en ese mismo mes vas a registrar lo que es la venta, porque en ese mes salió la mercancía. Pero ¿cómo vas a Los flujos registrar de la caja entrada sí de se dinero van en a enero? mover hasta enero. El flujo de caja se va a mover hasta enero, porque ahí es donde te empieza a mover el dinero. Pero tu venta y tu transacción sí las tienes que registrar en ese mes, porque de ese mes tienes que pagar Impuesto. únicamente el Bueno, equivalente. lo único que se tendría que hacer es cuadrar la venta de noviembre con enero, ¿no? Corrupto, es correcto. Y mientras, Yasmín, María y Fátima diciendo, ya quiero desayunar de mientras. Profe, se me están acabando las ideas porque tengo hambre. Ya sé, por eso les estoy diciendo que denme chancita tantito para por lo menos ir acomodando la información y que no les agarre de sorpresa. ¿Sí? Entonces, chicos, entonces ese primero, me vamos agarrando, van entendiendo la lógica de por qué promedio móvil simple, que son 3 meses, promediados literal con el mismo peso. El siguiente tiene que ver con el ponderado, tiene que ver con que tú le estableces más peso a uno que otro. Normalmente le estableces al mes del año anterior inmediato 50%, el mes menos uno, año menos uno, te estableces 30% y del más lejano 20%. O sea, en este caso, el 20% de 5,000, el 30% de 6,500, el 50% de 8,000 sumados para llegar a este resultado. ¿Sí? Con la finalidad o con la teoría de decir, oye, hay meses que son muy buenos y hay meses que son muy malos, y puse ese asterisco por lo que acabamos de discutir, o por lo que acaban de discutir, hay meses buenos y muy malos, y quiero darle una ponderación a lo que sucedió justo el año anterior, pero tampoco hacer una cosa tan fidedigna de lo que sucedió el año anterior. Es otra manera de calcular ventas históricas. Estoy dejando claro que el pronóstico de ventas cuantitativo solamente sucede en demandas históricas. Para negocios nuevos no funciona. Porque no puede, a menos que tengas alguna encuesta de mercado, que tengas algún pronóstico del sector o algo que te pueda hacer un marco de referencia. Muy bien. Y el último es una suavización exponencial simple. También la dejaré aquí. La idea de es, en vez de calcular sobre 3 periodos, se calcula sobre 1. ¿Sí? En donde estableces un margen de error, la empresa normalmente establece un 30% de margen de error. Lo que haces es suavizas el periodo anterior. Ejemplo, si tú, por ejemplo, tuviste que en el mes 1, aquí tuvo que haber corrido un mes. Si tú dijiste que en el año pasado 5,000 y aquí 4,869, estás viendo que tiene una suavización. Entonces, lo que vas a calcular para los siguientes
los siguientes meses, por ejemplo, es 4.869 de lo que sucedió en el 2021 de enero. Luego, el 30% de la diferencia de lo que sucedió te va a dar un resultado, de tal suerte que vas caminando en el resultado nuevo. Para dejarlo bien clarito, porque yo mismo, si me hubiera explicado esto, no hubiera entendido. Es, a vida de que funcione la suavización exponencial simple, tienes que tener todo un año y uno corriendo, y uno que haya corrido. En este caso, corrió con 4.869. En el 2021 vendió en enero 4.869. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Te das cuenta de lo que sucedió un año versus el otro año y empiezas a suavizar las siguientes cifras. En este caso, dices, lo que sucedió en el 2021, 4.869, es este número. El 30% de la diferencia de lo que se esperaba, o sea, se esperaba 5.000, viste 4.869, y aquí la suavización es el 30%, da 4.908. Significa que yo espero 4.908. Y ya tengo esa cifra, para la siguiente lo voy calculando conforme los puntos anteriores. Más voy cambiando los numeritos así, de tal suerte de que estoy teniendo un pronóstico, si se dan cuenta, con lo que va sucediendo con el mes inmediato anterior. ¿Sí? Del año pasado. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, este de 8.000 va a que es una venta mayor, hace que suba el número de 4.900 a, perdón, de 5.300 a 6.170. Van a ir subiendo. Este, por ejemplo, es mucho menor que el promedio, hace que baje el promedio a 5.669. ¿Sí? Entonces, sí, lo que hace la suavización exponencial hace que la línea sea un poco más tenue. Está el registro original del 2020, pero esto lo que hace es que sea un poquito más suavizado la tendencia de crecimiento de baja. ¿Bien? ¿Y para qué hablamos del análisis de la demanda? Pues bueno, para saber cuánto pronostico vender y cuánto es mi demanda potencial. ¿Sí? Al final de camino, sabiendo un poquito de lo que puedo esperar vender, podré tener más certeza o más seguridad de que alcanzando cierto porcentaje tengo un cierto negocio. ¿Sí? La oferta literalmente tiene que ver con estudiar tu competencia y los alcances que tengas. Muy bien. Actividad número 2 tiene que ver con un estudio de mercado, o más bien, la segunda parte, lo que te pide es análisis de demanda, en pocas palabras, ¿dónde hay más público? ¿Cuál es el perfil de la demanda potencial? El de consumidor, déjenlo ya con el punto anterior de acá. Demanda potencial también quiero que se pueda calcular, o sea, decir, en dónde hay más posibilidad de demanda. Y una proyección de demanda, o sea, es una proyección de ventas de un año, de análisis de la oferta, diciendo, analizas del lugar donde pusiste la competencia. Muy bien. ¿Dudas, ansiedades, comentarios, chicos? ¿Bien? No. Esta semana salió muy amplia en esto, pero ya después se regularizó un poquito. Y nada más. Voy a dejar estas dos actividades nada más. ¿Para cuánto tiempo? Muy buena pregunta, Nayeli. Tiempo límite, jueves. De aquí al jueves. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la retroalimentación? ¿Mande? ¿Dónde se las vamos a mandar? En Moodle. En Moodle. Tiempo límite, nuestros cortes van a ser los jueves. Aparte, como los puse en equipo, la idea es que vayan orientadas a su equipo. Voy a crear un grupo de WhatsApp. Además, voy a agregarles un par de preguntillas que no requieran mucha contestación. ¿Qué es esto? Preguntas de opción múltiple para ayudar al reto del simulador. ¿Ok? No van a tardar mucho tiempo en eso, pero eso se va a agregar. Y todo es para el jueves. Y me van a preguntar, ¿y entonces para qué nos vemos a la 1:30? Bueno, para comparar sus primeros adelantos, sus primeros bosquejos. ¿Vale? Sí.
Entonces, la idea es que puedan ir dialogando, que puedan ir haciendo y que nos vayan mostrando qué es lo que han empezado a trabajar. ¿Sí? Con la finalidad de que esto sirve como una, literal, la retroalimentación, vas a comparar lo que están haciendo tus compañeros, lo que estás haciendo tú y lo que de alguna manera, manera de consultoría, te esté respondiendo. ¿Muy bien? ¿Algo más que me Igual la quieran decir? información está en el Moodle. ¿Sí? Igual la información está en el Moodle. Sí, pero ojo, en Moodle va a aparecer, y aquí es en donde viene la deformación que un servidor le acaba de dar. En Moodle van a aparecer 3 actividades. En Moodle, yo nada más quiero que me respondan ahorita la 1 y la 2. Porque la 3 y la 4 yo las voy a pasar a la siguiente semana. Porque vi que en el Moodle la semana 4 está como demasiado libre y la podemos redistribuir. Entonces, para no hacer la carga tan pesada en esta primera semana, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, no tener mucho, preferible mejor tener la carga homogénea. ¿Alguna más? No. Bueno. Chicos, entonces, a ver, votación. Bueno, no hago votación. ¿Les late entonces 1:20? Si no les robo más segundos a su desayuno. ¿A la 1:20? 1:20 nos vemos. Por WhatsApp sigo. Voy a empezar a generar los videos. Tardo un poquito porque si hay mucho contenido ahorita. Entonces, más o menos calculo que a las 12 están todos los videos ahí en su WhatsApp. El video. Ay, caray. Voy a generar videos ahorita, yo. Ah, ok. Yo pensé que no. Todo esto está grabado, si se dan cuenta. Lo subo a YouTube y les mando el link. Por si quieren pasar algo. Entonces, a la 1:20, ¿qué es lo que vamos a presentar nosotros? Avances de estas 2 actividades. Ok. Justamente. Bueno, nos vemos en un ratito.